Bienvenidos a Dossier Empresarial. El día de hoy estamos con Pierino Stucchi. Él es socio senior del estudio Muñiz y director de competencia y consumo de este estudio. Con él vamos a conversar sobre las importaciones que afectan a la industria nacional. Gracias por venir, Pierino. Coméntanos, ¿cuáles son los retos actuales del sistema antidumping de Indecopi? Pues primero, Fernando, y gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Primero es darnos cuenta que en Indecopi los casos de oficio, es decir, esos casos donde no hay empresa que solicite una protección a la industria, no han funcionado. Los 3 casos que Indecopi ha tramitado sin tener una empresa de industria nacional solicitante han terminado archivados. El segundo reto que hay que tener a la vista es que no todos los casos tienen un daño sobre la industria nacional comprobado o una amenaza de daño. Pero hay otros casos donde las empresas que solicitan protección contra el dumping, que son esas importaciones que vienen a precios muy bajos en relación con otros precios de referencia, en esos casos cuando la petición es urgente, no hemos logrado todavía que en casos muy sensibles Indecopi actúe a velocidad. En síntesis, creo que el reto es que Indecopi actúe cada vez más rápido y analizando con mucho detalle cada caso concreto porque no son iguales. Ahora, dijiste que hubo 3 casos. ¿Cuáles fueron estos? Pues hace muchos años Indecopi inició de oficio un caso contra el algodón estadounidense, ¿no? Indicando pues que venía subsidiado y que eso afectaba a la producción nacional peruana de algodón. En ese caso no se logró acreditar que el subsidio fuera la causa del daño, sino que era más bien la apertura por el TLC con Estados Unidos combinada con el tipo de cambio. Ese elemento, por ejemplo, hace pocos días lo acaban de incluir como parte del análisis. Que hubiera sido lo grave, y afortunadamente se corrigió en primera instancia, es que se subiera el precio del algodón importado cuando esa importación no generaba daño por el subsidio. Lo que ibas a hacer era encarecer un insumo importantísimo para prendas de vestir en el país. Muy buen ejemplo este, ¿eh? ¿Y existe diferencia entre la defensa de la industria nacional ante la importación de productos subsidiados frente a la importación a precios dumping? Sí, comienzo por la similitud. Lo que hace el Indecopi, porque tiene la atribución cuando identifica subsidios o dumping que dañan o que amenazan dañar a la industria local, porque se trata de importación de bienes similares que se producen aquí, lo que tiene que analizar en ambos casos es si hay dumping, que es la diferencia de precios de los exportadores que venden al Perú a menor precio frente a uno de referencia, o si hay subsidios, que son esos precios que vienen artificialmente reducidos cuando un Estado coloca dinero para la producción en el extranjero que luego es exportada a Perú. Por sí mismo el dumping y el subsidio no necesariamente es malo, porque eso provocaría que lleguen al Perú productos más baratos. El análisis caso por caso que debe realizar la autoridad es si esas importaciones, que podrían beneficiar a los compradores aquí, generan un daño importante o una amenaza importante de daño a los productores. Claro, ese es el equilibrio nacional. Exactamente. Finalmente, porque el tiempo es tirano lamentablemente, ¿cómo funcionan las salvaguardias? Las salvaguardias hacen parte, como el sistema antidumping y el sistema contra los subsidios, del gran conjunto de medidas de defensa comercial. Mucho se ha hablado en estos días de si el Perú impondría o no salvaguardias, por ejemplo, sobre importación de textiles. En ese caso, ya la autoridad no debe encontrar si hay dumping o si hay subsidios. Basta simplemente un aumento significativo de la importación de algunos productos identificados de prendas de vestir que dañen a la industria nacional y en ese caso podría imponer o aumentos arancelarios, eventualmente combinados con cantidades tope de importaciones. Pero hay que tener cuidado allí, porque cualquier aumento por aranceles adicionales, de aumento de precio para el consumidor final o aumento de precio por reducción de la importación puede afectar a las personas y a sus familias. Cada caso hay que analizarlo individualmente considerado. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por venir, Pierino. Eso ha sido todo en una edición más de Dossier Empresarial.